Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Venimos esta tarde, Señor, delante de tu presencia, rogándote la guía y la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Señor, para bendición, Señor, para edificación, para corrección, lo que tú quieras hacer con nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, ato todo principado, potestad, gobernador, espíritu territorial y hueste de maldad, en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de las tinieblas que se quiera levantar, Señor, perturbando, Dios mío, lo que tú has determinado para este día. Los envío postrados a los pies de Cristo, Señor, y declaro que tú te entronas, Señor, en mi boca, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Te entronas en esta reunión, Señor, y tú gobiernas, Señor, total y absolutamente. No solamente, Señor, en esta reunión, sino a todo aquel a quien llegue, Señor, este audio y este video, Señor, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los invito, hay uno que está prendido, hay un audio. Los invito a abrir la palabra en el libro de Marcos, versículo 22. Es una palabra que me estuvo ministrando al corazón y desde esta mañana que Dios me está hablando a través de esta palabra. Y quería compartirla, porque sé que esta palabra resume parte de lo que a muchos le está pasando en este tiempo, o de lo que tenemos que comprender, y viene a colación con lo que Dios habló también en el día de ayer. Y dice así la palabra de Dios, Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Tremenda palabra que encierra gran conocimiento, gran sabiduría. En esta palabra nos habla de que había un grupo de hombres que le trajeron a un ciego, ¿no? Y muchas veces vienen, yo digo siempre que nosotros los siervos no somos quienes tenemos que ir a buscar a la gente, sino que yo creo, como dice la palabra, que Dios mismo va añadiendo las almas a una congregación. Porque es Dios quien prepara los siervos y los ministros y quien prepara los corazones de aquellos que tienen que venir a recibir. Y muchas veces pasa que no se entiende lo que el siervo decide, lo que el siervo hace. Muchas veces no es comprendido. Y fíjense que acá le trajeron a Jesús a un ciego y dice, le rogaron que le tocase. Muchas veces viene gente a nosotros y busca de Dios, pero quiere buscar a Dios a su forma, a la forma que Él conoce, a la forma a la que está acostumbrado, a la forma que su entendimiento le hace ver. Pero Dios siempre tiene una sorpresa para nosotros. Dice que le acercaron a ese ciego a Jesús y le rogaron que le tocase, y Jesús no hizo lo que la gente le pidió. Jesús le tomó de la mano al ciego, no lo tocó, no le impuso mano, le tomó la mano al ciego y lo sacó de la aldea, dice la palabra. Lo sacó de la aldea. ¿Sabes de qué lo sacó? De todo lo que lo rodeaba. Muchas veces estamos rodeados de incredulidad. Muchas veces estamos rodeados de personas que no conocen y creen conocer, que no ven y creen ver. Y eso muchas veces actúa en contra de nuestras vidas. Por eso Dios trata de una manera diferente en cada uno de nosotros y en cada circunstancia que nosotros debamos atravesar. Muchas veces nosotros queremos que Dios accione como nosotros queremos que accione, pero en este caso, ¿quién es Dios? ¿Dios es Él o Dios somos nosotros? Si Dios hiciera lo que nosotros queremos, Él sería nuestro siervo, no nuestro Dios. Y Él es nuestro Dios y nosotros sus siervos.
Por eso es que las cosas se tienen que hacer a la manera que Dios determinó y como Dios quiere que se hagan las cosas y no como nosotros pensamos que deben ser o como nosotros creemos que deben ocurrir. Y yo creo que ese halo de incredulidad que había entre sus amigos o ese aferrarse a las formas que tenían sus amigos era el mismo aferrarse a las formas que tenía este ciego. Porque este ciego, seguramente si los amigos lo trajeron, si estas personas lo trajeron, es porque este ciego estaba entre ellos, caminaba entre ellos. Entonces seguramente lo que los demás creían, él también creía. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo alejó, lo sacó de ese lugar cómodo, lo sacó del lugar común, lo sacó del lugar de conocimiento. Dice, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. Mirá qué tremenda palabra, ¿no? Una vez escucho un apóstol amigo que predicó sobre esta palabra y decía, ¿cuántos quieren experimentar ese milagro en sus vidas? Y entraron a levantar la mano todos, ¿no? Y dijo, a ver, usted vengan los que quieren recibirme, vengan que les voy a escupir los ojos. Y lo miraron al siervo, lo querían agarrar a piña. Pero él dice, vos imaginate lo que debe haber sentido ese ciego en ese momento. Luchar contra nuestras propias formas de ver cómo se deben hacer las cosas. Jesús le escupió los ojos. ¿Cuántas veces vemos la gente que está criticando las formas en que un siervo se maneja, un ministro se maneja? ¿Cuántas veces están queriendo que las cosas se hagan de un modo convencional y cuando ven algo raro, algo que escapa de la lógica, algo que escapa de las costumbres, algo que escapa del conocimiento, empiezan los juzgamientos, empiezan las críticas? Y ayer hablaba la palabra de que no debíamos juzgar al otro, debíamos mirar como Dios mira, porque cada uno sirve a su Señor, dice la palabra. Cada uno de nosotros fuimos llamados a algo diferente. Y según ese algo diferente que debamos ejercer en este mundo como propósito en nuestras vidas, para lo cual Dios nos creó, es la forma en que Dios nos va a preparar, es la forma en la que Dios nos va a hacer pensar, es la forma en la que Dios nos va a revelar y nos va a hacer caminar. Por ende, vos seguramente no vas a caminar como yo. Muchas veces cosas que yo viví te van a servir, pero ¿para qué? Como muchas veces digo, para que mi techo sea tu piso, para que vos te puedas parar sobre la experiencia que yo ya he tenido en Dios, pero no para que hagas lo que yo hice. Son dos cosas diferentes. Hay un precio que cada uno de nosotros estamos pagando y no se trata de hacer cosas para Dios. Entendamos lo que significa pagar precio. Significa que Dios nos hizo pasar por cosas que nuestra futura generación, y no hablo solamente de la natural, hablo también de la espiritual, no va a tener que pasar porque ya lo hemos pasado nosotros. Y esa experiencia es volcada a la iglesia para que la iglesia ya no tenga que pasar por lo mismo. Eso es pararse en el techo de uno. Si ustedes no se pararan en mi techo, ustedes tendrían que pasar por lo mismo. Por ende, el proceso de la bendición de Dios y el proceso del propósito de Dios se retrasa. Y Dios es siempre continuo avance. Dios es siempre continuo avance. La palabra es dinámica y se debe cumplir. Por eso es que, iglesia, Dios te va a sacar de esa comodidad, te va a sacar de tu estructura, te va a sacar de tu forma de ver las cosas, te va a sacar del cómo entender las cosas y de tus razones. Porque muchas veces las que nos hacen parar en un lugar de jueces son nuestras propias razones. Lo que nosotros razonamos, lo que pensamos, lo que vivimos y creemos que todo debe ser como Dios nos mostró a nosotros. Pero cada parte de nuestro cuerpo tiene una información genética diferente. Hay un código de ADN diferente en cada parte de nuestro cuerpo. Asimismo, dice la palabra de Dios, cada uno de nosotros debemos cumplir con algo diferente y por ende, ese algo diferente se va a manejar, se va a revelar de una manera diferente a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y ahí empieza nuestra vida. Ay, gloria a Dios. Decí, me habla a mí. Me habla a mí. Mirá, cuando empezamos a ver, ¿sabes qué es el empezar a ver del ciego? Es cuando Dios empieza a usar tu vida. Es cuando Dios te da las grandes revelaciones que hoy estás teniendo.
es cuando Dios empieza a tratar en tu vida de una manera diferente. Antes eras un oidor, ibas a las reuniones y solo mirabas, pero a partir de ahora ya empezaste a ministrar, estás coordinando una reunión, le estás predicando a alguien. Dios te usó, usó tu vida para una sanidad, Dios usó tu vida para una restauración, Dios usó tu vida como evangelista para que alguien viniera a los caminos del Señor, Dios usó tu vida en una palabra profética. Entonces Dios te empieza a revelar cosas de la palabra y muchas veces nosotros pensamos que ahí ya estamos viendo, ya tenemos una visión clara de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas y pensamos que el evangelio se trata de lo que yo estoy pudiendo ver, el evangelio se trata de lo que yo estoy pudiendo mirar. Entonces empezamos a cerrar nuestro corazón. ¿A qué? A la disciplina, al tener un espíritu enseñable. Ya pensamos que podemos verlo todo. Porque Dios usó nuestras vidas. Ya pensamos que somos grandes siervos de Dios. Porque Dios usó nuestras vidas. Ya pensamos que nadie nos puede enseñar nada. Porque ya está, yo ya hablo directamente con Dios. No necesito ningún intermediario. No, no hay intermediario. Dice la palabra de Dios que no hay intermediario entre Dios y los hombres, salvo Jesucristo el Señor. Pero ¿sabes qué? Dios puso tutores. ¿Sabes lo que es un tutor? Es un palito que se coloca al lado de una planta para que la planta crezca derecha. Y muchas veces por falta de tutor, y muchas veces no es que el tutor no quiera ser tutor, sino que la planta no deja ser tutoreada. La planta no se deja abrazar a ese tutor para poder crecer derecha. La planta cree que ya puede crecer sola y empieza a crecer para los costados y empieza a crecer torcida. Y muchas veces el peso de los frutos la quiebra y la hace caer. ¿Cuántos ministros hemos visto que han empezado con fuerza? ¿Cuántos ministros hemos visto que han empezado a tener grandes revelaciones y han empezado a ser usados grandemente? Pero en un momento, perdieron la humildad, perdieron el espíritu enseñable. Creyeron que ya todo lo sabía y que todo les había sido revelado. Y el peso de los frutos los hizo caer. Y empiezan a perder la revelación y empiezan a perder la claridad. ¿Por qué? Porque no tuvieron un espíritu enseñable. Mirá, si yo como apóstol pienso que ya sé todo, si yo como apóstol pienso que ya no tengo nada que aprender, yo todavía ni siquiera empecé a aprender. Ni siquiera empecé a aprender. Porque el día que lo sepamos todo va a ser cuando estemos allá en su presencia. No acá, mientras estemos acá hasta el último segundo de nuestras vidas debemos aprender. Porque Dios nos habla y Dios nos va enseñando. Porque si Él nos va llevando de gloria en gloria, como dice la palabra, nosotros tenemos que cada vez experimentar algo nuevo, cada vez aprender algo nuevo, cada vez pasar una prueba nueva, cada vez tener una autoridad nueva. Pero para que eso ocurra debemos tener un espíritu enseñable, debemos dejarnos moldear por el Señor, debemos dejar que Él haga su propósito en nuestras vidas. Y si Dios puso tutores, debemos aferrarnos a los tutores para poder crecer derechos. Este ciego tuvo que tomar, porque Jesús le tomó la mano, pero el ciego no la soltó. El ciego caminó al lado de Jesús y se dejó guiar, se dejó llevar hasta fuera de la aldea. Y fue ahí que vino el primer toque de Dios. Cuando Jesús le toca, cuando Él le escupe en los ojos, cuando Él recibe ese primer toque, empieza a ver. Esa es la señal, como te decía recién, es lo que está pasando quizás en tu vida, quizás en aquel que esté oyendo, aquel que está mirando este audio, quizás recibió ese primer toque de Dios, quizás empezaron a venir grandes revelaciones, quizás Dios empezó a usar sus vidas, pero ¿sabes qué? Dios te dice en este día, todavía no estás pudiendo ver, porque hay algo que estaba aconteciendo. Cuando eso ocurre, dice que Jesús le preguntó si veía algo. Y dice, él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Veo los hombres como árboles. O sea, ¿podía mirar a los demás con claridad? No. Veía hombres como árboles. Cuando empieza a crecer eso en tu vida, cuando empezás a crecer y te soltaste de un tutor, ¿sabés qué empieza a pasar? Empezás a ver en forma errónea a los demás. Empezás a verlos, pero con poca claridad, no con los ojos de Dios. Empezás a verlos
pero en una forma distorsionada. Por eso muchas veces la iglesia es juzgadora, porque ha recibido ese primer toque de Dios, pero no ha esperado el segundo toque de Dios, porque perdió la humildad, porque perdió el espíritu enseñable, creyó que ya todo lo podía hacer, creyó que yo todo lo sabía. Y nunca tuvo ese segundo toque de Dios. Por eso la iglesia se hizo juzgadora. Por eso la iglesia está mirando a los demás, pero no como Dios los ve. Lo ve de una manera diferente. Por eso dice que los ve como árboles. ¿Y cómo los veía quietos. No estaban paralizados. Dice que veía hombres como árboles. Pero esos hombres andaban. Estaban en movimiento. O sea que el propósito en sus vidas se había cortado. No. Ellos estaban caminando, ellos estaban andando, ellos se estaban moviendo, pero él no los podía ver con claridad. Por eso juzgaba esa forma de caminar de los demás. Y la iglesia muchas veces se quedó en ese primer toque de Dios. Tuvo el toque sobrenatural, la escupida en los ojos, que hizo que el velo cayera. Gloria a Dios, el velo cayó, fue tocada por Dios. Gloria a Dios, en ese toque recibió la revelación, empezó a ver, pero todavía no veía con claridad. Este es el tiempo, dice el Señor, en donde yo quiero darte el segundo toque. Es el tiempo donde quiero que empieces a perder la mirada que tenías hasta el día de hoy, donde no podías ver con claridad, pero pensabas que podías ver y veías en forma distorsionada. Dice el Señor, hoy yo quiero tocar tu vida. Hoy quiero darte ese segundo toque que ya no te hará ver con tus ojos. Ese segundo toque que va a ser que seas transformado. Ese segundo toque que va a ser que ya no mires como mirabas. Ese segundo toque que va a ser que vos también puedas andar, que vos también puedas caminar. Dice la palabra, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue, dice la palabra, restablecido. Levanta tu mano en el lugar donde estás y decís, yo primero fui establecido. Pero quizás me equivoqué, quizás perdí la visión. Hoy soy restablecido. ¿Sabes qué habla de re? Cuando se dice re, se habla de afirmar. Fuiste establecido y hoy sos afirmado. Hoy empezás a caminar afirmado en lo que Dios determinó para tu vida. Hoy vas a empezar a caminar de una manera diferente. Hoy vas a empezar a caminar de una manera diferente porque fuiste establecido y hoy sos restablecido. Hoy el Señor restituye aquello que te fue robado. Dice la palabra de Dios que él quizás no fue un ciego de nacimiento, porque dice que no fue establecida la vista en él, fue restablecida. Significa que en algún momento tuvo una visión y la perdió. Y es en este momento en donde Jesús estaba pasando. Es en ese momento donde lo acercaron a Jesús. Es en ese momento donde el ciego tomó su mano y se dejó guiar. Y es en este momento donde recibía este segundo toque de Dios. Y dice la palabra de Dios, y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Sabes qué te dice el Señor en este día? Hubo algo que te tenía atado, hubo algo que te generó confusión, hubo algo, quizás fueron aduladores. Mira, muchas veces cuando empezás a crecer, yo esto lo decía en los comienzos del ministerio, teníamos unos tremendos alabancistas también en el principio del ministerio y les decía, hoy no los conoce nadie, pero cuando los empiecen a conocer, hoy ni los quieren escuchar, cuando los empiecen a conocer, quédate tranquilo, les van a llover ofertas. Les van a decir, no, el Señor me mostró que tenés que estar acá porque hay grandes cosas para tu vida. ¿Qué haces durmiendo en ese lugar? ¿Qué haces ahí que todavía no pudiste crecer? Que no pudiste viajar a las naciones. Ahí empiezan las ofertas. Y cuando empezás a escuchar esas ofertas, muchas veces sos confundido. Y ese ego empieza a creer. En el momento que Dios te empieza a usar, se te arriman los aduladores. Por eso que es momento de cerrar esos oídos a oír las voces que no vienen de parte de Dios. Por eso el Señor le dijo, no vuelvas a la aldea, no vuelvas a ese lugar. Fíjate qué pasa en los barrios, qué es lo que abunda en los barrios entre nosotros. Las chusmas. Viste que en todo barrio hay chusmas. Esas que viven hablando, las ves en el almacén, cotorreando. Las ves en la carnicería, cotorreando. Y muchas veces esa chusma es la que te habla a tu oído. Y no te hablo de personas.
Estoy hablando de voces demoníacas que quieren confundirte, que como esas chusmas empiezan a ensuciar tu corazón, empiezan a contarte cosas. ¿Entendés que lo que hacen es que vos te sientas en el papel de juez y que empieces a juzgar la vida de los demás? Por eso en este día el Señor te está diciendo, no vuelvas a la aldea. Si yo hoy te saco de ese lugar, si hoy te permito ver, ya sabes cuál es el camino por el que no vas a tener que volver. No digas a nadie en la aldea, te está diciendo, no gastes pólvora en Chimango, no vuelvas a ese lugar de donde Dios te sacó, no vuelvas a soltar palabras en el lugar de donde Dios te sacó, no vayas a contar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque no tiene que ver con lo que hable, no tiene que ver con lo que haga, tiene que ver con los frutos, y los frutos se ven cuando Dios está en tu vida y cuando Dios te lleva, Él te empieza a guiar. Y quédate tranquilo, que siempre dije lo mismo, cuando vos caminás bajo la guía de Dios, la gente va a empezar a hablar de lo que vos portás. Entonces aquel que tenía que enterarse, quédate tranquilo que se va a enterar. Aquel que tenía que ver el cambio en tu vida, quédate tranquilo que va a empezar a verlo, sin que vos decidas volver a ese lugar. El otro día escuchábamos con Eduardo una alabanza que decía, no quiero volver atrás. Y esa alabanza es la que tenés que recordar a partir de este día. No quiero volver atrás. Yo creo que si vos le preguntabas a ese ciego, él te diría, no quiero volver atrás. El Señor me sacó de esa aldea. El Señor me sacó de ese encierro. El Señor me arrancó esas voces. El Señor me permitió ver con claridad. Hoy que puedo ver con claridad, y yo escojo el camino que Dios determinó para mi vida. Y así te dice el Señor en este día. Es momento donde dejes que ese segundo toque transforme de tal manera tu vida que nunca más vuelvas a ese lugar. Hoy decreto y declaro en el nombre poderoso de Jesús sobre tu vida que sos restablecido, sos restablecido. Si habías perdido en algún momento la visión, si en algún momento empezaste a ver pero con poca claridad, en este día empezás a ser afirmado, volvés a ser restablecido. El Señor restablece tu visión, el Señor restablece tu ministerio, el Señor restablece tu propósito. Se levanta en este día un ejército de ángeles a luchar con todo aquello que dejas atrás para que nunca más te vuelva a alcanzar. Este es un día glorioso para tu vida. Hoy Dios desata un milagro sobrenatural. Tu visión no será la misma, tu visión será diferente, pero con la humildad y el amor como estandarte sobre tu vida. Ya nunca más la soberbia, ya nunca más el orgullo, ya nunca más el que creas que podés mirar por vos mismo. Podés mirar porque esos ojos fueron limpiados por el Señor. Bendigo tu vida en este día, bendigo esta tarde y bendigo a todo aquel que está escuchando en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.